Bien amigos, nos encontramos con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, doctor Morales Arabia, por estar en este importante programa. Bueno, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del llamado caso Conga, donde se declara inconstitucional la ordenanza del gobierno regional que establecía la inviabilidad de este proyecto. Usted, como decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué valoración hace de esta decisión? Yo creo que la propia sentencia se justifica en sí mismo, ya que establece este test para compatibilizar normas. Y se señala pues que efectivamente el artículo 191 de la Constitución, que da autonomía a los gobiernos regionales, autonomía económica, política, institucional, necesariamente tiene que compatibilizarse con el artículo 192, que establece que los gobiernos regionales tienen que ser compatibles con los planes nacionales para estas políticas específicas. Mucho más aún si nos vamos simplemente al hecho del derecho positivo. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece con precisión y claridad que los gobiernos regionales solo pueden ver el tema minero cuando esto sea un tema de pequeña minería o minería artesanal. Por lo tanto, se deduce inmediatamente que los gobiernos regionales no pueden ver con un tema de mediana minería o de gran minería. Entonces creo que tenemos un tema muy simple para un abogado: compatibilizar normas. Vemos que el gobierno regional invade, interpreta antojadizamente el artículo 191 y da una ordenanza que prohíbe la explotación minera, en este caso con el proyecto Conga, de un proyecto de gran minería. Ahí vemos que efectivamente el tribunal lo que hace es un test para identificar el sistema normativo y si existe compatibilidad o no. Y establece, creo, guardando proporciones y basándose en los antecedentes que el propio tribunal ha señalado, que de ninguna manera es viable esta ordenanza porque colisiona con la propia Constitución y su espíritu. En estos momentos este proyecto está en evaluación, ¿no? También se hizo el peritaje internacional y de cara a los próximos años vemos que no solamente será seguramente el caso Conga, sino vendrán otros casos. ¿Cómo afrontar este tema? El derecho, por un lado, las normas que regulan la inversión privada, la protección del medio ambiente y esta necesidad de desarrollo económico, pero también de protección del medio ambiente, de nuestros recursos naturales y de las propias personas. Yo creo que hay una primera gran lección. El Tribunal Constitucional es un gran mecanismo para distender el conflicto. Y yo creo que el tribunal ha establecido una sentencia que va en correspondencia con los antecedentes. Y yo creo que este es un primer camino. Pero lo que ha hecho el tribunal en este caso es simplemente ver la compatibilidad normativa. No ha desarrollado el tema de lo que es una inversión y una empresa responsable, y de otro lado el tema medioambiental. Y si a eso lo aunamos a las demandas subjetivas, sensibles, que tiene la población por informarse sobre los temas, creemos que es necesario usar este camino para buscar alternativas y soluciones. El tema medioambiental ha cobrado un gran protagonismo en los últimos años en el Perú y creo que eso es bueno. Es bueno porque la población en general se preocupa y hemos puesto en la agenda de debate el tema. Pero necesitamos hacer y darle una salida conceptual al tema medioambiental. Es posible compatibilizar inversión, explotación de gran minería que siempre implica riesgos sobre el ambiente con un Estado que pueda controlar que no existan excesos y además escuchar a la población. Es una ecuación compleja, muy compleja, pero a la cual tenemos que darle resolución, porque Conga es uno de los casos, como usted bien ha mencionado. Hay expectativas en Puno, en Huancavelica, en Cusco mismo hay problemas con el tema. ¿Será posible hacer esa compatibilización? Yo creo que sí, es necesaria, porque no tenemos otra salida. Lo que ocurre es que la discusión es cómo es posible que compañías que son muy cautelosas, tienen muchas precauciones
y explotan en Canadá, explotan en los Estados Unidos en Australia. en Australia, cuando llegan al Perú se relajan los controles. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces muchas veces se le echa la responsabilidad al Estado, que tenemos un Estado todavía muy permisivo, porque no es un problema de normas. Las normas creo que son claras. Las normas protegen el medio ambiente, dan autonomías a los gobiernos regionales, pero también protegen al medio ambiente. Tenemos tratados internacionales que hay que cumplir, pero el Estado a veces es muy poroso, permisivo, y eso genera el descontento. Y si a eso le sumamos la desinformación, creo que podemos preparar un cóctel para explosiones futuras si es que no asumimos inteligentemente el tema. Y en esta dinámica que se da de la participación de la población, nunca antes esto se había visto, es decir, la población también quiere ser partícipe de los grandes beneficios de estas actividades extractivas, ¿no? Porque no solamente es la minería, fundamentalmente la minería, pero también el petróleo y otras actividades. Sí, lo que hemos carecido es de un Estado mediador sólido, inteligente, para canalizar e informar a la población de los beneficios eventuales que puede dar esta explotación. Más bien hemos tenido una explosión de organismos no gubernamentales, las ONGs, que han estado mediando, muchas veces de manera adecuada, informando a la población. La población toma conocimiento a través de las ONGs y también han habido excesos políticos. Hay liderazgo, la dinámica social es esa. Hay opciones políticas que a veces toman con justicia estas banderas, pero a veces toman con un interés meramente subalterno. Y entonces yo creo que es importante que la población esté informada, se cumplan los convenios como el de la OIT, el convenio 169, que precisamente da a los pueblos derechos a estar informados desde el inicio de los procedimientos, desde los procedimientos administrativos. Acá ya estamos hablando del proyecto, de la cristalización del proyecto. Entonces estamos hablando de una fase muy avanzada del proyecto. Lo ideal hubiese sido que hace 10 años, hace 20 años, las poblaciones estén perfectamente informadas de las posibilidades económicas de la explotación y también cuál es el daño colateral, incluso de las técnicas que existen para evitar maximizar el daño. Ahora, hay un tema que usted tocó y es muy importante. Yo recuerdo que en el caso de España, por ejemplo, todo este proceso de regionalización de las autonomías se fue perfilando, se fue mejorando gracias al trabajo del Tribunal Constitucional que tiene que mediar en estos conflictos competenciales o en estas demandas de inconstitucionalidad. Esa es una tarea que le corresponde al tribunal desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo la evalúa usted? Yo creo que esta última sentencia nos plantea el principio de la cooperación estatal. Todos somos el Estado. O sea, no es que el Estado es una abstracción, el Estado somos todos. Los gobiernos regionales y el gobierno central es el Estado. Entonces tiene que haber solidaridad y cooperación de todos para fortalecer el Estado unitario, de un lado. Y de otro lado, todos tenemos que tener una lealtad al orden constitucional que existe. Y la lealtad significa que todos jugamos para el mismo equipo. No puede haber alguien que piense en formas autonómicas, porque eso sería una deslealtad constitucional contra el propio orden. Creo que los españoles, hay que aprender la lección de las autonomías, jugaron cuando produjeron una élite nacional y también élites autonómicas que pensaron en un proceso de integración, y hoy día el caso más emblemático es el de Cataluña, que es quizás la piedra angular del sostenimiento de todo el Estado español. Muy bien, doctor. Esperemos que aquí en el Perú podamos hacer eso, es decir, la unidad de todos los gobernantes, es decir, gobernantes regionales, gobernantes locales y el gobierno nacional. Eso es el ideal, doctor Morales. Muy bien, muchas gracias por haber participado en nuestro programa, doctor. A ti, gracias por la invitación. Bueno, Stephanie, ese es el gran mensaje que nos da el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chaname Orbe. Gracias, Francisco. Amigos, creo que nos ha quedado claro que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Conga es un precedente para la resolución de conflictos de este tipo en nuestro país. Si usted desea enviarnos sus comentarios o sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado en el programa, nos puede escribir a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú.
Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.